Muy buenas. Bueno, pues vamos a hablar en el día de hoy del nacimiento de la historia. Vamos a hablar de unos 800 años de línea de tiempo, ¿vale? La historia, como ya te adelantaba en el vídeo anterior, la historia empieza en Sumer, empieza en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. ¿Por qué empieza la historia? ¿Por qué lo llamamos historia? Bueno, pues la historia se llama historia porque es el momento en que el ser humano comienza a escribir, ¿de acuerdo? Empezaron a escribir en Sumer, mediante escritura cuneiforme, ¿de acuerdo? Con símbolos principalmente, escribían en tablillas de barro cocido y a partir de ese momento la historia se llama historia. Tiene todo el sentido porque desde ese momento el hombre puede contar su historia por escrito, ¿de acuerdo? Todo lo de atrás es prehistoria. A partir del 3300 antes de Cristo es la historia. Si bien hay que puntualizar que en Europa la historia empezó más tarde, porque en Europa se empezó a escribir alrededor del año 1000 antes de Cristo, ¿vale? Pero bueno, en líneas generales, la historia de la humanidad comienza alrededor del año 3300 antes de Cristo. ¿Qué es lo que va pasando desde ese momento? Bueno, comienza la historia en el 3300 antes de Cristo y a partir de aquí nace en el 3000 aproximadamente la Edad de Bronce, ¿de acuerdo? Habíamos hablado la vez anterior que habían surgido las primeras ciudades en Mesopotamia, ¿de acuerdo? En el actual Irak, en Sumer concretamente. En el 3500 a.C., las ciudades de Uruk, Ur, Lagash, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, todo el meollo está ocurriendo en este territorio, en Oriente Medio. En Europa ahora mismo está sucediendo bien poquito a nivel de civilización, que es lo que el punto de partida, y casi todo está sucediendo en Oriente Medio, ¿de acuerdo? Entonces, en el año 3000 a.C. empieza a suceder cosas en este territorio, Oriente Medio. Se funda Jerusalén en el año 3000 a.C. aproximadamente por los jebuseos. Aparecen los acadios y en el año 3000 a.C. también aproximadamente sucede el diluvio en Sumer, ¿de acuerdo? El diluvio en Sumer es el antecedente, el origen, digamos, del diluvio bíblico, de la Biblia, así que en el año 3000 a.C. aproximadamente está datado el diluvio en Sumer y que ya hablaré cuando hable de la epopeya de Gilgamesh de este diluvio, ¿vale? Se va creando la cultura cretense, es decir, están sucediendo cosas en Oriente Medio, están sucediendo cosas en Grecia, en Creta concretamente. En otras zonas está sucediendo muy poquito, pero a nivel de cuna de civilizaciones, Oriente Medio es la cuna de donde nace la historia, ¿de acuerdo? Y donde van a suceder casi todos los hechos bíblicos, por así decirlo, y luego Grecia, pues como cuna de la cultura europea, ¿de acuerdo? Así que Oriente Medio y Creta es donde están sucediendo las cosas ahora mismo. La civilización cretense aparece aproximadamente en el año 3000 a.C. y nacen también las primeras polis griegas, ¿de acuerdo? Eran ciudades-estado, no eran un imperio, ni muchísimo menos, son ciudades totalmente independientes. Vamos avanzando y en el año 2700 es cuando Gilgamesh es rey de Uruk, ¿de acuerdo? De Uruk. Y aprovecho aquí para hablar de este libro, que es el primer libro de la historia de la humanidad que tengamos conocimiento hasta ahora, ¿de acuerdo? Es una epopeya muy bonita, preciosa, en la que te adelantaré solamente que Gilgamesh era rey de Uruk, como digo, alrededor del año 2700 a.C., era un rey muy tirano, los habitantes de la ciudad estaban ya pidiendo a los dioses que hicieran algo porque era muy tirano, y los dioses deciden crear, bueno, a una persona para competir con él, que es Enkidu, y bueno, pues luchan entre los dos, pero Enkidu se da cuenta al final de que no puede luchar, no puede competir contra el rey, contra Gilgamesh,
y al final se hacen pues íntimos amigos, ¿vale? Prácticamente hermanos, se hacen amigos, muy amigos, y bueno, pues al final ahí suceden una serie de acontecimientos preciosos, es una epopeya preciosa que te recomiendo leer. Como digo, la menciono porque es el primer libro de la literatura universal, ¿de acuerdo? Damos un salto hasta el 2500 a.C. Como ves, estamos viendo desde el 3300 y ya estamos en el 2500, 800 años después, ¿de acuerdo? Y a partir de este momento empieza a poblarse el levante mediterráneo. Hasta ahora estábamos solamente en Mesopotamia y ahora se empieza a poblar el levante mediterráneo, ¿de acuerdo? Este levante lo sitúo geográficamente, tenemos la costa levantina mediterránea, lo que son los actuales Líbano en el norte y Israel y Palestina en el sur, ¿de acuerdo? Bueno, pues toda esta zona la llamamos Canaán, ¿de acuerdo? Perdón, porque estoy bajito de batería. Toda esta zona la llamamos Canaán. ¿Por qué? Pues bueno, porque los libaneses, que era Fenicia, los fenicios, no se llamaban a sí mismos fenicios, sino se llamaban cananeos, ¿de acuerdo? Entonces, en toda esta zona la voy a llamar Canaán, y además es una zona, como he dicho antes, en la que suceden prácticamente todos los acontecimientos bíblicos. Es una zona importantísima en el comienzo de la civilización. Por tanto, tenemos Fenicia y tenemos todo lo que es Israel y Palestina en esta zona de levante mediterráneo, ¿de acuerdo? En el 2500 es cuando está datado aproximadamente el diluvio bíblico, ¿vale? Unos 500 años después del Sumer, y a partir de aquí uno de los hijos de Noé, Sem, ¿de acuerdo?, se le atribuyó después del diluvio a Arabia, la zona de Arabia. Se fue a Arabia y por esto hay muchas tribus semitas en Arabia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre en Arabia, que está también en esta misma zona? Bueno, pues los semitas orientales, según miramos el mapa, los semitas orientales de Arabia se fueron hasta Mesopotamia, ¿de acuerdo? Los semitas occidentales se fueron a poblar Canaán, ¿de acuerdo? El levante mediterráneo. Y los semitas del centro de Arabia se quedaron en Arabia, y además durante muchísimos años, porque allí no sucedió nada, estuvieron muy encerrados y no sucedió nada importante hasta Mahoma, en el año 700 aproximadamente, o sea, 2000 años después sucedió prácticamente nada en Arabia, ¿de acuerdo? En el 2500 también aparecen los pueblos iranios, ¿de acuerdo?, que es de donde nace el imperio persa, y 2500 se construyen las grandes pirámides. O sea, como ves, todo va sucediendo en esta zona, en Mesopotamia, en el levante mediterráneo y en Egipto, ¿de acuerdo?, que son Mesopotamia y Egipto las dos primeras civilizaciones, y como digo, estaba empezando a nacer en el 3000 a.C. la cultura cretense, que posteriormente se ascendió, subió hasta Grecia. Se creaban las primeras ciudades-estado en Grecia, ¿de acuerdo? Y en el 2400 a.C., por continuar con el tema de Gilgamesh, es cuando se escribe por primera vez esa epopeya, ¿de acuerdo? La que ha llegado hasta nosotros más entera no es la del 2400 a.C., sino que nos ha llegado la del año 612, creo que era antes de Cristo, de la biblioteca de Nínive, de Asurbanipal, pero se escribió por primera vez en el 2400 a.C. esta epopeya, ¿de acuerdo? Y para finalizar, o sea, al final ha sido un recorrido de 1000 años, para finalizar, en el 2300 nace el Imperio Acadio, también en Mesopotamia. Es decir, hemos empezado, la vez anterior estuvimos viendo que que la historia nació en Sumeria, en Sumer. Sumeria era la parte baja de Mesopotamia, o sea, al lado del mar, del Golfo, y esto en el 3300 a.C. Y ahora ya en el 2300 a.C.,
aparece el imperio acadio, ¿de acuerdo? A manos de Sargón de Akkad. ¿Qué ha pasado en estos 1000 años? Bueno, pues en estos 1000 años ha ocurrido todo lo que acabamos de ver en el vídeo de hoy, y las ciudades de Sumeria, de Sumer, han ido perdiendo relevancia y el poder ha pasado a manos de los pueblos que había al norte de Sumer, en concreto de los acadios, de la ciudad de Akkad. Y Akkad, Sargón de Akkad, el rey Sargón de Akkad, sí que creó el primer imperio. No eran ciudades-estado como en Sumer, sino que ya creó el primer imperio. Se apoderó de toda Sumeria, se apoderó de todo lo que era la parte de los acadios, ¿de acuerdo? Y creó el primer imperio. Lo quiero dejar aquí. Hemos visto 1000 años de historia, desde el 3300 a.C. hasta el 2300 a.C., y ya la próxima vez veremos a partir del 2000 a.C. que comienza el esplendor de Creta, ¿de acuerdo? Ya no es que no sigan pasando cosas en Oriente Medio, pero Oriente Medio se merece el reconocimiento de haber sido la cuna de la civilización universal. Han pasado ahí en Oriente Medio estas cosas que acabamos de ver durante 1000 años. En el 3000 nace la civilización cretense, en el 2000 llega a su máximo esplendor, es lo que vamos a ver el próximo día, y cómo se traslada la cultura de Oriente Medio hasta ya el Mediterráneo, hasta Creta, después hasta Grecia, y bueno, un viaje apasionante, ¿de acuerdo? Así que bueno, lo dejamos aquí y en el siguiente capítulo vemos a partir del esplendor de Creta, ¿vale? Venga, nos vemos, hasta luego.